Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús le respondió: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he dejado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes hagan. Y en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que me recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: Dinos de quién hablas. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: Es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Bendita es su palabra. Amados, como había mencionado precisamente en nuestra serie el domingo pasado, nos encontramos ahora en el comienzo de la segunda mitad del Evangelio de Juan. Ahora Juan comienza más despacio a narrar su historia. Estamos a la última semana antes de la crucifixión de Jesús. Y Jesús se encuentra en el lugar conocido como el aposento alto. Un momento íntimo que se desarrolla en los capítulos 13 al 17. Es el lugar donde Jesús está dando su corazón
a los discípulos completamente. Un momento de amor impresionante. Y aquí en el aposento alto, la noche antes del Calvario, el aire se siente cargado de destino. Jesús sabe que su hora ha llegado, sabe que la cruz está a unas horas. ¿Y qué hace? Él se inclina con una toalla. La majestad del cielo se arrodilla ante hombres. El Rey de Gloria lava pies de pecadores. ¿Y por qué? Para mostrarle a ellos y a nosotros que la única manera de pertenecer a Él es ser lavados por Él. Este momento no se trata solo de pies limpios. No es una pedicura lo que Jesús está haciendo. Se trata de vida eterna. Y a menos que Él te lave, no tienes parte con Él. Jesús revela que a menos que Él nos lave por su gracia, permaneceremos inmundos y sin esperanza. Pero si aceptamos que Él nos limpie, creemos en su palabra, somos hechos suyos y llamados a vivir en un servicio humilde y lleno de fe. Este pasaje que Juan nos da a nosotros nos muestra dos realidades de vida o muerte. Cuando nosotros seguimos a Jesús, primero debemos ser lavados por gracia. Los versos 1 al 17. Y segundo, debemos ser advertidos para la fe, versos 18 al 30. Al entrar en el aposento alto, vemos al Rey de Gloria inclinándose con una toalla y una vasija. Antes de hablar de traición, antes de dar sus últimos mandatos, nos muestra que el discipulado no comienza con nuestro servicio a Él, sino con Él limpiarnos a nosotros. Comencemos mirando cómo somos lavados por gracia. Versos 1 al 17. Lo primero que Juan resalta es: Jesús sabe. Jesús sabe. Él sabía que había llegado su hora. Sabía que Judas estaba listo para traicionarlo. Sabía que el Padre le había dado toda autoridad. Sabía que había venido de Dios y que volvía a Dios. Él sabía todo, cada pecado que sus discípulos habían cometido, cada fracaso que aún vendría, cada negación y abandono en tan solo unas horas. Y aún así, escucha esto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa pequeña frase es el estandarte sobre todo el Evangelio. Ese estandarte mira hacia atrás y mira hacia adelante. Hacia atrás, hacia la creación, Él nos amó lo suficiente para hacernos a su imagen. Hacia atrás, hacia su encarnación, que nos amó lo suficiente para dejar la gloria y tomar nuestra carne. Hacia atrás a su llamado, que Él nos amó lo suficiente para venir a buscarnos en nuestro pecado y decir: sígueme. Hacia atrás a su enseñanza paciente, Él nos amó lo suficiente para soportar a estudiantes lentos como nosotros y a corazones tercos. Pero también hacia adelante, hacia la cruz. Nos amó hasta el fin de su vida, entregándola por sus amigos. Nos amó hasta el fin de nuestras vidas, prometiendo guardarnos y orar por nosotros hasta que veamos su rostro. Y nos amó y nos amará hasta el fin de la historia misma, cuando nada en toda la creación podrá jamás separarnos de su amor. Es en esto
lo que Juan quiere que arda en nuestros corazones mientras observamos lo que sigue. Jesús estaba profundamente consciente de su suprema autoridad y su inminente regreso a la gloria divina. Si hubo un momento para exigir honra, era este momento. Esperaríamos que Él se levantara de la mesa y reclamara su trono y dijera: ahora, ustedes me lavan los pies. En cambio, ¿qué hace aquel que lo sabe todo, que tiene verdadera autoridad y que nos ama profundamente? Él se levanta de la mesa, se quita sus vestiduras exteriores, toma una toalla, se arrodilla a los pies sucios de sus discípulos. El Rey de Gloria se ciñe con un trapo de un siervo. El que habló las galaxias a la existencia llena una vasija de agua. El Hijo de Dios se inclina lo suficiente para tocar el polvo que se adhiere a los pies callosos de sus discípulos. El Rey de Gloria se ciñe como un siervo. Esto no es solo una expresión de humildad, es el corazón mismo de la gracia. Los discípulos recostados alrededor de la mesa baja, sus pies extendidos hacia afuera, ninguno de ellos se atrevió a moverse, cada uno demasiado orgulloso para ceder a la tarea reservada para esclavos, porque limpiar los pies era una tarea de esclavos. Y entonces Jesús se levanta y sus miradas lo siguen. ¿Se pueden imaginar la pregunta que ellos están haciendo? ¿Acaso va a traer alguna enseñanza? ¿Acaso va a hacer un brindis? En cambio, Él se arrodilla y la sala se debe de quedar tal vez en silencio, un silencio extremadamente incómodo. Escuchando el sonido del agua goteando de sus manos mientras sostiene cada pie. Esa toalla quedando cada vez más oscura con la mugre que está removiendo de los pies de sus discípulos. Así es como llega la gracia. Llega inesperada, inmerecida, incluso escandalosa. Tan escandalosa que conmovió a nuestro querido Pedro, nuestro amado Pedro, hasta no poder soportarlo. Él dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Con un tono de incredulidad, y Jesús le responde: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Pero Pedro se aferra más y él comienza entonces, no se queda callado con eso nada más. Él dice: jamás me lavarás los pies. Oh, Pedro, Pedrito, Pedro. Él cree que está siendo reverente, pero en realidad él se está resistiendo. Porque si la gracia viene, debe venir de esta manera. Un Cristo arrodillándose, un Cristo sirviendo, un Cristo que debe de limpiar, lavar. Y es los corazones orgullosos que en ese momento se atragantan con esa verdad. Jesús no lo deja escapar con ese comentario. Él va directo al corazón y le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Amados, ¿ustedes están viendo lo que Jesús nos está mostrando en este momento? La vasija y la toalla no son equipos de limpieza, son señales. Este libro, este evangelio de Juan está apuntando a señales continuamente. Señales que siempre revelan algo de quién es Jesús y lo que Él vino a hacer. Este lavamiento de los pies no se trata de una pedicura a pies callosos.
apunta hacia la cruz, donde el Hijo de Dios se inclinará aún más para limpiar a su pueblo, no con agua, sino con su propia sangre. Y Pedro, siempre impulsivo, siempre exagerando, exclama: entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Oh, eso es como nuestros hijos. Van de un extremo a otro, exagerado. Es cómico. Pero él está desesperado por salvarse a sí mismo, de recibir la gracia en sus propios términos, de evitar la humildad que necesita recibir. Es la línea divisora de la eternidad. O Él te lava o no tienes parte con Él. O recibes la gracia que solo Él puede dar como Él la puede dar, o permaneces fuera de la comunión de su amor. Y aquí está esta maravilla. Nuestro orgullo resiste eso, como Pedro. Nosotros queremos traer nuestras manos y alguna dignidad, alguna contribución, pero Jesús dice: no es como tú lo estás pidiendo. No es como tú te me estás acercando. Tiene que ser como yo lo proveo. Si yo no te lavo y no te lavo de la manera en que digo que lo voy a hacer, no tienes parte conmigo. Rechazar que Él nos limpie es rechazar su amistad, su vida y su salvación. Rechazar la manera en que Él lo hace es rechazar también la vía que Él ha escogido para nosotros ser salvos. Fíjate también en este momento del amor implícito de Dios. Cuanto más nosotros comprendemos la profundidad de su amor, más alto se vuelve su llamado. Cuanto más reconocemos cuán egoístas nosotros somos, más radical reconocemos que es su humildad. La cruz no es solo un ejemplo, es el poder mismo que nos limpia y nos llama a una nueva vida de amor servicial. Amado, la vasija y la toalla señalan hacia un lavamiento mayor. La cruz manchada de sangre. La limpieza aquí no se trata de suciedad en la piel, sino de pecado del alma. A menos que su sangre te limpie, a menos que su cruz cargue con tu culpa, a menos que su gracia cubra tu vergüenza, no tienes parte con Él. Miren a Judas. Él estaba esa noche con sus discípulos. Sus pies fueron lavados también. Sus dedos sintieron la misma agua, la misma toalla, las mismas manos de Cristo. Pero su corazón permaneció duro e intocado y sucio. Esto nos obliga a ver que ningún rito, ninguna señal externa, ningún sacramento, ya sea el bautismo, la cena del Señor o incluso Jesús mismo inclinándose con una toalla, puede salvarte aparte de la fe. La limpieza viene solo por medio de la sangre expiatoria de Cristo y la palabra que la aplica al corazón. Si tú le perteneces a Él, si has sido limpiado de una vez y para siempre por su muerte expiatoria, eres limpio. Jesús le dice a Pedro: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Eso significa que nos apunta a que hay una limpieza inicial de una vez y para siempre. Siempre, cuando la gracia arropa tu vida, es una vez y para siempre. No necesitas ser justificado otra vez cada día. Eres limpio por su palabra y por su sangre.
Y sin embargo, cada día caminamos en un mundo lleno de polvo, donde nuestros pies recogen pecado, recogen vergüenza y comprometimiento a la verdad. Por eso nosotros venimos una y otra vez a la vasija de su misericordia, no para ser resalvados, sino para ser renovados. Como dice Primera de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿ven lo que Jesús hace después de lavar los pies? Él se pone su manto otra vez, retoma su lugar y pregunta, ¿saben qué les he hecho? Esto no era solo para limpiarle los pies, era sobre una nueva manera de vivir. Si el Señor y Maestro se inclinó para servir, entonces sus seguidores también deben hacerlo. Él dice, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Así es el camino del reino. El rey se inclina para lavar, el maestro toma la toalla y los que han sido servidos son llamados a servir. Y este camino no te roba del gozo, al contrario, es la única forma de tu poder hallar gozo. Jesús te dice, si saben esto, serán felices si lo practican. La bendición no viene de estar por encima de otros, sino de inclinarse porque has sido exaltado por su gracia. Amigos, debes dejar que Él te lave. No hay otro camino. Resistir que Él te limpie es resistir a la vida misma. No seas como Judas. No te conformes con una limpieza externa mientras tu corazón permanece intacto. Judas aparentaba, estaba cerca de Cristo. Sus pies incluso fueron lavados al igual que los otros discípulos. Y sin embargo, no estaba limpio. La religión externa, la cercanía a la iglesia, incluso servir en el nombre de Jesús, no te conformes con la apariencia de limpieza mientras tu alma puede seguir manchada. Y si has sido lavado, no seas como Pedro. No resistas la misma gracia. Vive como alguien que ha sido lavado. No cargues con las viejas manchas como si su sangre no fuera suficiente. Corre a Él con tus pecados diarios y conoce que Él se deleita en perdonar. Y luego, toma tú también la vasija, inclínate, sirve, perdona y ama de la misma manera que has sido amado. Retener misericordia, aferrarse al orgullo, es olvidar la toalla atada alrededor de tu Salvador. Este es el camino de Cristo. Este es el camino de la gracia. Amamos la imagen de Jesús con la toalla y la vasija. Es una imagen que derrite nuestro corazón cada vez que nosotros la podemos leer. Pero Juan no permite que nosotros nos quedemos en una comodidad sentimental. Porque en el mismo lugar, con el mismo Salvador, e incluso con los pies recién lavados, un hombre se levanta y sale a la noche. La toalla y la traición van juntas en este pasaje. La gracia que nos lava es la misma gracia que nos advierte para la fe. A menos que sigamos creyendo, nosotros también podemos perdernos en la noche. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto del sermón, advertido por la fe.
Juan nos dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregarán. Piensen en eso. Uno de los 12 que había caminado con él, comido con él, reído con él, llorado con él, uno de ellos lo entregaría a la muerte. Aquí es donde la gracia y la advertencia se encuentran. El mismo Jesús que les lavó los pies ahora advierte sus corazones. Y les dice el por qué. Se los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Jesús no intenta sorprender a sus discípulos, los está preparando. Él sabe que su fe será probada por la noche más oscura de sus vidas. Sabe que cuando Judas salga a la noche, sus almas van a temblar cuando sea expuesto que él va a ser traicionado. Y por eso los advierte de antemano para que cuando suceda, ellos no se derrumben y se desmoronen. Al contrario, recuerden, Él nos dijo eso. Él sigue siendo el gran yo soy. Ese es el corazón de esta porción. Jesús nos advierte no para hacernos temerosos, sino para darnos fe. Jesús ya había advertido a sus discípulos más de una vez que la traición estaba sentada con ellos. Lo vimos en el capítulo 6, verso 71. Lo vimos en el capítulo 12, en el capítulo 13 anteriormente en el verso 2 y ahora nuevamente en el verso 10. Y también en el verso 18. Por eso dice, no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Amados, yo espero que ustedes puedan sentir el peso. Judas no era un extraño. No era un crítico en la multitud, era un compañero. Partió el pan con Jesús, oyó sus palabras, vio sus milagros, compartió su vida y sin embargo lo traicionó. Amado, pocas heridas cortan más profundo cuando un amigo se vuelve contra ti. La Escritura nos dice que David conoció esto en el Salmo 41. Y ahora el hijo de David, aquel prometido, el Mesías, lo experimenta plenamente. Pero es aquí esta realidad también asombrosa. Jesús eligió a Judas sabiendo que esto ocurriría. En otras palabras, Jesús no fue engañado, no fue superado. Incluso la traición se inclina ante la soberanía de Dios. Jesús dice en el verso 19, antes de que pase, para que cuando suceda ya crean que yo soy. En otras palabras, Jesús no es víctima del plan de Judas. Él es el gran yo soy, orquestando la redención inclusive a través de la traición. Y casi sorprendente en el verso 20, en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. La sombra de la traición no debilita a la misión que tiene. Al contrario, la fortalece. Él ata a sus discípulos para sí mismo, los hace uno con ellos y asimismo al Padre. Rechazarnos a nosotros cuando predicamos el Evangelio es rechazarlo a Él. Recibir las palabras del Evangelio cuando nosotros las proclamamos es recibir a Dios mismo, no a nosotros. Aquí está la verdad que expone el corazón. Puedes estar en el círculo, compartir el pan y aún así tener el corazón que resiste la gracia.
Amado, eso debería movernos a la humildad a nosotros. Y sin embargo, Jesús nos consuela de que nada, ni siquiera la traición, puede descarrilar sus propósitos salvíficos. La cruz no fue el fracaso de la fidelidad de Judas, al contrario, fue la victoria de la fidelidad de Dios. Así que deja que este pasaje haga dos cosas en ti. Primero, deja que la tragedia de Judas te lleve a un momento sobrio para que tú medites. Porque si tú estás viviendo una vida de iglesia, pero estás reservando odio, amargura, resentimiento hacia otra persona o hacia la palabra de Dios, aún estando sentado donde te encuentras, amado, estás destinado a la destrucción al igual que Judas. Pero si eres creyente, aún tú puedes vivir de esa manera. Y lo que va a hacer es que va a traer dolor y sufrimiento y penurias a tu vida porque no has sido liberado del poder de esos dolores y esas cadenas que resistes, no se las has entregado a Cristo. Así que no solo estés cerca de Cristo, pertenece a Él. No solo partas el pan en su presencia, inclina tu corazón a rendición. Pero segundo, deja que la soberanía de Jesús te sostenga. Él gobierna sobre la traición, sobre el dolor y hasta tus heridas más profundas. Y te envía al mundo con su autoridad, su presencia y su promesa. Recibirlo a Él, recibirte a ti es recibirlo a Él. Recibirlo a Él es recibir al Padre. Hasta este punto Jesús había hablado de la traición en términos con un velo cubierto. Los discípulos sabían que algo venía, pero no podían entenderlo del todo. Después de todo, ¿quién se imaginaría que alguien podría traicionar y tocar a este hombre que ordena sobre el viento, que resucita a los muertos, que multiplica el pan? Dice, él tiene que decir que qué desastre podría destruir aquí a Jesús. Pero en el verso 21 hay un giro. Juan nos dice que Jesús se angustió en espíritu. No pasemos rápido esto. El Salvador que camina con resolución y quebrantable hacia la cruz ahora es conmovido bajo el peso de lo que está por venir. La angustia es visible. Y cuando finalmente rompe el silencio, sus palabras atraviesan la sala como una espada. En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. ¿Se pueden imaginar el shock de sus discípulos? Cargados de confusión, mirándose los unos entre sí con incredulidad. ¿Quién podría ser? Cada hombre examinando su propio corazón, preguntándose si podría ser él el que fallara. Y mientras tanto, Judas sentado allí, como si nada. Un corazón endurecido, planes en movimiento, enfrentando una última oportunidad de volver atrás o sumergirse en la oscuridad. Amados, es aquí donde Juan por primera vez entra en la historia como el discípulo a quien Jesús amaba. No pierdas de vista la humildad de este título. Fíjate que él no se jacta diciendo el discípulo que más amó a Jesús. Ni siquiera pone su propio nombre. Él no se está autopromoviendo. Él no está exponiendo su currículum espiritual. Solo dice esto: amado por Jesús.
Esta fue la identidad que lo definió. Esa fue la bandera sobre su vida. Y Juan nunca la olvidó. Cuanto más crecía, más veía y más escribía. Más profundo se hundía ese asombro. Soy amado por el Salvador. Yo. Eso es lo que hace la gracia. Remueve la ilusión de que nosotros merecemos algo y llena tu corazón, mi corazón con asombro. Juan nunca pudo escribir su nombre sin recordar que su nombre verdadero era amado. Y eso es lo que el Evangelio hace por nosotros. Tú y yo no tenemos derecho de ser amados por Cristo y sin embargo lo somos. Esa realidad nunca debe volverse un ruido en el fondo. Debe de asombrarnos a nosotros cada mañana. Cada vez que doblamos nuestras rodillas a orar. Nosotros debemos de estar nuestros labios abundando de agradecimiento y levantar nuestros corazones con alabanza diciendo: Señor, tú me has definido. Tú me has definido no por mis logros, sino por los tuyos. No por lo que otros piensen, sino por los tuyos. Tú me has definido por lo que tú has hecho. Así que la invitación de este texto es que tomemos la postura de Juan. Que nos vistamos de la identidad, de esa misma identidad. Jesús me amó. Que sea ese el título de tu vida. No porque hayas ganado, no porque seas mejor, no porque, sino porque el Salvador puso su amor sobre ti. Y cuando lo veas, realmente lo veas, te sientas conmovido, te sientas sostenido y lleno de gozo y gratitud que no puedes guardarlo solo para ti, lo quieres compartir con otros. Así que Juan se recuesta lo suficiente cerca para apoyarse al pecho de Cristo. Lo suficiente cerca para sentir su aliento y su latido del corazón. En una imagen de intimidad y cercanía y de pertenencia. Mientras Judas mantiene su corazón a la distancia, Juan descansa en el amor de Judas. En el amor de Jesús. Entonces, en este momento cargado de tensión, Jesús toma un pedazo de pan, lo moja y se lo entrega a Judas. Miren la ironía. En este acto de hospitalidad, de amistad, de honor en la mesa, y sin embargo, se convierte en la confirmación final de la traición de Judas. La gracia se extiende una vez más y Judas la rechaza. No juguemos el papel de Judas, manteniendo las apariencias mientras nuestro corazón se aleja. Caigamos a los brazos de la gracia como Juan. Deja que tu vida se defina no por lo que haces, sino por lo que Jesús ha hecho. Sino también por esta verdad asombrosa que Él te ama. Y ese amor es suficiente para sostenerte en tu debilidad, para fortalecerte en tu batalla contra el pecado y sostenerte en cada noche oscura del alma. Judas toma el pedazo del pan de la mano de Jesús, pero no el amor que Él le ofreció. Lo que debería haberlo quebrantado, solo lo endureció más. En lugar de ser atravesado por la misericordia, lo que hizo fue verse más rígido ante el pecado. Y en ese momento escalofriante,
Satanás entró en él por completo. Esto es una imagen bien aterradora. Un hombre tan cerca de la gracia y sin embargo tan intacto por ella. Caminó con Jesús, comió con Jesús y fue testigo de su poder. Escuchó sus palabras de vida y aún así eligió la oscuridad. Eso debe de poner en nosotros una sobriedad bien seria. Nosotros podemos estar bien cerca de la gracia y no ser tocados por ella. Pero incluso aquí Jesús no es víctima del plan de Judas ni del poder de Satanás. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, dice Jesús. Incluso la traición, incluso en la traición, Cristo muestra su soberanía. Judas actúa, pero solo porque Jesús lo permite. Judas trama, pero solo porque Jesús ha puesto su rostro hacia la cruz. Ni un segundo de la historia se escapa de su control. Los otros discípulos se sientan en confusión, atónitos. Se preguntan si Judas salió a comprar comida por la fiesta o dar para los pobres. Ellos no tienen categoría para la traición en esta mesa de amor. Y tal vez nosotros sentimos lo mismo. La traición parece imposible en la presencia de Jesús. Y sin embargo, este es el horror del pecado. Prospera incluso en las mejores circunstancias. Y Juan registra estas palabras que cuelgan pesadas en el aire. Y ya era de noche. Y por supuesto, no solo está hablando de la hora. Él quiere dar mucho más. Era de noche para Jesús porque era la hora del poder de las tinieblas expresarse. Era para Judas también la noche porque era tragado por la oscuridad de su propia elección. Era de noche para el mundo mientras la luz de vida se preparaba para ser apagado en una cruz romana. Amados, la advertencia es real, pero la invitación es aún mayor. Porque donde Judas endureció su corazón, Pedro tropezó, confesó y fue restaurado. Y donde los discípulos lucharon por entender, Jesús avanzó hacia la cruz. Decidió limpiarlos de una vez y por todas. Así que la historia no termina con la traición en la noche. Termina con el Hijo de Dios levantado, brazos extendidos, lavando a los pecadores con su propia sangre. Y eso nos lleva al corazón de este pasaje y a la única respuesta apropiada hoy, que es inclinarnos ante el Cordero, confesar nuestra necesidad y adorarlo a Él que nos limpia. Jesucristo, el Hijo de Dios, toma la toalla, nos lava los pies y se dirige hacia la cruz para lavar nuestras almas, limpiarlas por completo. Este es el Evangelio. No que primero lo servimos, sino que Él se inclina para servirnos a nosotros.
No que nos limpiamos a nosotros mismos, sino que Él derrama su sangre para limpiarnos a nosotros. Derramando su sangre de una vez y para siempre. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Oh, amada iglesia, que nosotros caigamos ante Él. Gocémonos en su gracia y asombrémonos de que somos lo que Él nos dice que nos ama. Y levantemos nuestros corazones con llenos de adoración para caminar en su gozo para siempre.